Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en este webinar en nombre de SIA, un encuentro al que ya nos hemos incorporado cerca de 100 personas y al que dedicaremos aproximadamente una hora. Nos gustaría que de forma participativa descubriéramos juntos la manera más eficiente de afrontar y prevenir los desafíos que vamos a tratar. Estamos viendo que el número de ciberataques se está multiplicando y que algunos han tenido un impacto muy significativo. En este recorrido analizaremos los detalles de los últimos y más reseñables ciberataques que han sufrido algunas organizaciones durante este verano. Revisaremos en qué consisten, cómo se materializan esas amenazas, explicaremos el posible impacto de cada uno de ellos en las compañías y con la mayor humildad hablaremos de los aspectos más relevantes que hemos visto en cada uno de esos ataques. Todos sabemos que los ciberdelincuentes son rápidos en buscar y evolucionar los caminos por los que entrar y permanecer en nuestras organizaciones para hacer de las suyas. Por eso, tanto los especialistas que trabajamos en ciberseguridad como aquellos profesionales con responsabilidad en las compañías, tenemos que trabajar conjuntamente y ser, como mínimo, tan ágiles como ellos para detener o minimizar el impacto de sus ataques. Es más, los ciberdelincuentes, para alcanzar sus metas, comparten mucho y nosotros probablemente no lo suficiente. Por eso, os invito a aprovechar este foro para compartir lecciones aprendidas. Queremos que la sesión sea interactiva, por lo que os pido que utilicéis el panel de preguntas de la plataforma para lanzar los comentarios y las preguntas que consideréis. Al finalizar las intervenciones, compartiremos las principales conclusiones del encuentro y daremos paso a las preguntas que nos planteéis. En cualquier caso, si nos vamos de tiempo y quedan preguntas sin responder, os responderemos por escrito posteriormente. Espero que esta sea una conversación que no acabe hoy. Esperamos que el evento esté a la altura de vuestras expectativas. Antes de entrar de lleno en el contenido, permitidme presentar a los profesionales que nos acompañan en este webinar. Álvaro, experto del equipo de respuesta a incidentes de seguridad del Centro Criptográfico Nacional, el CCNCERT. Buenas Daniel tardes, Alberto. Fernández, muy buenas, bienvenido. Daniel Fernández, Digital and Identity and Privileged Access Management, Business Development Manager en SIA. Buenas tardes a todos. Marta Oliván, de Desarrollo de Negocio de Ciberseguridad en SIA. Buenas tardes. Muy buenas, Marta. Y Miguel Formoso es Business Development Manager de Digital Risk en SIA. Buenas tardes a todos. Muy buenas, bienvenidos. El actual escenario ha supuesto un cambio en el modo de trabajar y de abordar determinados aspectos de seguridad en las organizaciones. Las consecuencias han sido diversas, sobre todo en cuanto a ciberataques. Si te parece, Álvaro, empezamos por ti. ¿Cuál es la visión del CCNCERT de lo que está ocurriendo en estos últimos meses? Pues bueno, en primer lugar es una posición de comprensión, ¿vale? Hacia todo lo que ha venido derivado de la situación del coronavirus, porque de la noche a la mañana prácticamente todas las empresas se han visto con la necesidad de dotar a sus empleados de medios para poder teletrabajar y poder teletrabajar con garantías casi equivalentes a las de estar físicamente en la oficina. Entonces, es cierto que eso ha provocado, obviamente, con las prisas, con las dificultades que esto entraña dar acceso a tanta gente, ha provocado, y hemos podido ver que en muchas ocasiones se han relajado las medidas de seguridad y ha aumentado claramente la superficie de exposición. Entonces, bueno, nosotros lo que vemos ha sido un poco eso. Hemos visto ataques derivados de esa nueva situación. Al final, para los usuarios, para los empleados, también es una situación muy nueva en muchas organizaciones. Y ello, pues, unido a los propios riesgos que entraña la propia tecnología y el planteamiento que se ha hecho, pues ha provocado situaciones que en circunstancias normales probablemente no hubieran ocurrido. Entonces, bueno, nosotros lo vemos un poco así. Ha aumentado el riesgo claramente y eso se ha plasmado en nuevos ataques y en nuevos tipos de ataques también. Como bien dices, las circunstancias especiales que se han producido en el entorno y en las propias compañías durante estos meses, pues las han dejado más expuestas en muchos casos, algo que sin duda ha favorecido el incremento de los ataques. El primero que mencionaré, que destaco por su impacto y su mayor incidencia en este periodo, es el ransomware, un tipo de ataque que consiste en el secuestro de información de la víctima mediante su cifrado y la solicitud de un rescate económico para recuperarla, y que también además puede ir acompañado de la exigencia de un pago para no divulgar la información que se haya filtrado previamente.
Es un tipo de ataque que, si tiene éxito, literalmente para el negocio durante semanas, y el impacto es tremendo. Os propongo que profundicemos sobre lo que hemos observado y aprendido de los casos más recientes de ransomware. Daniel, en tu opinión, ¿qué crees que deben hacer las compañías para prepararse y evitar o minimizar este tipo de ataques? Hola Roberto, sí, gracias. Bueno, pues es un ataque muy importante en el cual estamos hablando y nos enfrentamos en la actualidad. Lo primero y lo más evidente que han de contar las compañías es, pues, sobre todo con un plan de continuidad de negocio, un plan de contingencia, dado que en el caso de que nos veamos comprometidos y nos veamos afectados por este ataque, pues de alguna manera poder estar preparados, ya que si no estamos preparados no sabemos cómo actuar, los impactos pueden ser realmente altos o significativos. En este sentido, pues me gustaría destacar dos enfoques. Uno, primero, que en esta situación actual, en la cual pues nos toca vivir, nos está tocando vivir desde hace ya bastantes meses, pues hay que entender las necesidades del nuevo modelo de trabajo que prácticamente pues la totalidad de las compañías, de las empresas, pues estamos viviendo. Ante esta pandemia, pues, o antes, mejor dicho, antes de la pandemia, los accesos, por ejemplo, como los accesos VPNs orientados a los empleados, de alguna manera eran casos concretos, casos puntuales, se tenían medidas de seguridad concretas para ciertos tipos de usuarios, y ahora con el teletrabajo, pues de alguna manera esto pues lo ha hecho estallar, lo ha hecho saltar por los aires en este modelo tradicional y hay que cambiar enfoques. El teletrabajo ha venido a poner un poco en énfasis la ubicuidad de los accesos. Por eso es fundamental el segurizar los diferentes accesos remotos que otorgan, pues al final, o proporcionan un salto hacia los entornos de las empresas. Todos creo que debemos de ser conscientes en este sentido de que todos los días rebasamos y rebasamos el perímetro de las empresas y hacemos un viaje hacia las infraestructuras de nuestras compañías para poder trabajar, para poder acceder a nuestras herramientas, para poder acceder a nuestros aplicativos, y de alguna manera pues estamos sobreexpuestos. En este sentido, estamos viendo que aún hay clientes que de alguna manera estos accesos lo están soportando aún con la terna o con la pareja únicamente de usuario y una password asociada, lo cual, pues bueno, bajo nuestro punto de vista representa un riesgo más que evidente ante la ausencia de una autenticación más robusta basado en otros factores. Si a esto, además, de alguna manera lo vimos que en esa misma sesión, una vez que estamos conectados, hacemos uso o utilizamos desde nuestros puestos alguna credencial con acceso privilegiado para realizar cualquier tipo de tarea o acceder a algún administrador de nuestra infraestructura, pues al final nos estamos exponiendo a unos riesgos que pueden ser de alguna manera irreparables, por denominarlo de una manera drástica, ya que, bueno, pues el compromiso de una cuenta con acceso privilegiado todos sabemos lo que puede repercutir. Me gustaría hacer énfasis en que cuando hablamos de ransomware, si al ransomware le unimos el escalado de privilegios que otorgan el compromiso de una cuenta privilegiada, significa que estamos, o puede significar, la peor de las situaciones posibles. En este sentido, por suerte, pues durante estos meses hemos conseguido con algunos de nuestros clientes concienciarles y que pongan el foco en ello y llevar a cabo pues una correcta custodia y gestión de esta parte de cuentas privilegiadas, que al final es la que otorga la capacidad de escalar. Y en tercer y último lugar, tenemos que también estar pendientes y analizar los posibles puntos de entrada para este tipo de ataques. Hoy en día las organizaciones, la verdad es que casi que están obligadas a tener un nivel de madurez alto, pues, un nivel de seguridad alto en líneas generales. Pero el eslabón más débil siempre, un poco el to-do, está en la parte de los endpoints. En la actualidad, pues los endpoints todos tenemos al lado nuestra, ahora mismo lo tenemos delante, nuestro equipo de trabajo, está en nuestras casas, no están bajo el paraguas de las organizaciones, no están dentro de sus instalaciones. ¿Eso qué hace? Pues que al final la gestión y el control de los endpoints viene a ser un poquito más complicada. En estos meses también nos hemos centrado en concienciar, aparte de nuestros clientes, el que un poco también miren hacia esos puestos de trabajo, hacia los endpoints, pues por ejemplo, aplicando medidas de monitorización activa, ya que de alguna manera ya hemos dicho que son los elementos más expuestos al ransomware. Y cuando hablamos de endpoints, por último, y ya con esto acabo, Roberto, entra en juego otro factor muy importante, el factor humano, que trae, como sabemos, por ciertos errores o fallos como humanos que somos todos. Así como otro tipo de ataques como el phishing, que de una manera u otra sirven como puerta de entrada para este tipo de ataque tan devastador que es el ransomware. Sin duda, todas esas medidas ayudarán a reducir riesgos. No obstante, Daniel, si por desgracia el ataque se materializa, ¿qué impacto tiene y qué tenemos que hacer durante el ataque? Sí, pues al final el impacto, por líneas generales, suele ser bastante importante.
hasta el punto de que puedo llegar a parar toda una gran corporación. El impacto depende básicamente del nivel de penetración que pueda tener el malware que de alguna manera tengamos o nos comprometa. No es lo mismo, está claro, hemos de entender que no es lo mismo que el ransomware pueda afectar a nivel de un conjunto de endpoints o una serie de servidores más o menos controlados o aislados, que si la penetración tiene lugar a través de un escalado de privilegios. Es que lo que sí que hemos comprobado es que algo común en todos los ataques es que una vez que el malhechor ataca, rebasa el perímetro y está dentro de la organización, lo que se intenta hacer siempre es intentar hacerse con un usuario de acceso privilegiado con el cual poder escalar y de alguna manera pues movernos a través de nuestras infraestructuras. Es ahí donde viene el problema y es ahí donde la empresa puede llegar a parar parte o si no todos sus servicios. Como comentábamos antes, la terna ransomware más escalado pues es el peor de los escenarios. Por poner un ejemplo, gracias a este escalado junto con el ransomware pues podemos ser víctimas de algo tan grave como que nos secuestren una pieza angular dentro de la seguridad de cualquier organización, que es el directorio activo. Si desgraciadamente, a pesar de estas medidas o no tenemos estas medidas que comentamos, somos víctimas y se materializa el ataque, pues lo peor siempre es el pánico. El pánico nunca es el mejor compañero. Nos puede hacer incurrir en errores. En este sentido, el papel del comité o los comités de gestión de crisis pues es fundamental y tiene mucha importancia. De tal manera que lo que tenemos que hacer, pues básicamente o lo podemos dividir en dos fases. Primero, contener. Hemos de contener el ataque lo antes posible. Si es posible aislar, pues a los elementos afectados los aislaremos. Ahí si tenemos una red segmentada, claro que nos ayudará bastante. Y en muchas ocasiones también, con esta idea de contener, se toman medidas drásticas que vienen relacionadas con el apagado de equipos. Ahí, de alguna manera, no es siempre la mejor solución. De hecho, es una solución que lo dejamos casi como la última. Si se apaga hay que tener cuidado, hay que hacerlo de manera ordenada y nunca incurrir en un apagado masivo, ya que, bueno, y por comentarlo abiertamente, si apagamos todo nos quedamos ciegos, no sabemos qué está ocurriendo, no tenemos capacidad de análisis ni saber a qué daño nos exponemos. Lo que tenemos que hacer es identificar el proceso, definir o identificar el tipo de malware y bloquearlo. Ahí, el contar con el apoyo de un buen equipo de respuesta ante incidentes que analice lo que está ocurriendo, que analice los eventos que se reciben de las diferentes herramientas de seguridad perimetral que tenemos, pues al final se antoja como fundamental. Y una vez que hemos contenido, toca responder, toca recuperar. Se ha de trabajar en la eliminación total de ransomware, hemos tratar o intentar de deshacer lo que el ransomware ha realizado, tirando de copias de seguridad, de backups, tratando de descifrar la información y, por supuesto, muy importante, no debemos de olvidar el realizar un análisis forense, el analizar lo ocurrido, qué alcance concreto ha tenido los daños, ver qué mejoras, qué hemos hecho bien, lecciones aprendidas y, sobre todo, qué es lo que podemos cambiar para que no vuelva a ocurrir. Daniel, una última pregunta. ¿Qué soluciones sugieres para resolver un incidente lo mejor posible y para prevenirlos en el futuro? Pues a nivel de empresa o de punto de vista empresarial, yo diría que los objetivos han de ir orientados a mitigar el riesgo y a minimizar el impacto en el caso de que seamos víctimas. Ya hemos comentado algunos de ellos. Lo primero, tenemos que proteger los accesos remotos. De alguna manera, tenemos de dotar de un acceso seguro, con una mayor robustez a la hora de acceder, por ejemplo, a través de la VPN, basado en una autenticación o mejorando la autenticación tradicional en múltiples factores, cuando accedo a través de la VPN, una autenticación, digamos, multifactor. Por supuesto, controlar el escalado. ¿Para qué? Para minimizar el impacto. ¿Cómo? Pues implementando un programa de gestión de cuentas privilegiadas gracias a una tecnología PAN, con la cual mitigaremos riesgos, contendremos el ataque y minimizaremos el impacto gracias a la rotación de credenciales, uso temporal de accesos privilegiados, así como controlar y evitar los movimientos, tanto laterales como verticales a nivel de la infraestructura. Y por último, también muy importante, contar con un nivel de madurez alto en seguridad. No es posible que tengamos grandes despliegues de infraestructura y la seguridad no nos acompañe. Por lo tanto, hemos de tener una red segmentada, políticas de backup, parcheado y bastionado al día a nivel de servidores, virtual patching para aquellos elementos a los cuales el parcheo no llegue por estar obsoletos o tener problemas de actualizaciones, endpoint actualizados con antivirus y, sobre todo, es muy importante pues el tener una monitorización activa. Herramientas tipo EDR nos van a ayudar. También hay herramientas que de alguna manera detecten o analicen pues esas acciones sistemáticas que el ransomware hace de accedo, copio y cifro, accedo, copio y cifro. De alguna manera este tipo de herramientas no vienen más que a conseguir
conseguir responder de una manera temprana, todo por supuesto integrado con el SIEM. Y si tenemos un equipo de respuesta a incidentes que nos ayude a contener y a responder, pues seguramente ante esta situación a una organización le hará la vida algo más difícil dentro del daño. Álvaro, vosotros desde el CCNCERT estáis conectados a nivel global. Internacionalmente, ¿qué veis asociado al ransomware? Pues en el tema del ransomware, al final lo que vemos es que las campañas globales, como son indica, son globales, y eso vemos que tiene, cuando hay impacto en España, el impacto es prácticamente igual en el resto de países, ¿vale? Es decir, que estas campañas de Motec tan fuertes que tuvimos a finales del año pasado y las que ha habido en determinados meses de este año 2020, nosotros con nuestros colegas, con nuestros homólogos europeos, hemos visto que han tenido prácticamente las mismas campañas, ¿vale? Luego también una cosa que hemos visto, una tendencia que hemos visto últimamente es que hay grupos de cibercriminales dedicados al tema del ransomware que están variando un poco su forma de actuar. Es decir, lo tradicional en estas campañas de ataques como Emotet, que entran por un phishing enviado a usuarios de la empresa, hay otros grupos que hacen tácticas un poquito, casi podríamos decir, de grupos de APT. Es decir, consiguen hacer una intrusión dentro de la red de la empresa, permanecen un tiempo ocultos dentro de la empresa, aprenden de la empresa pues dónde están sus activos más valiosos, cuáles son las cuentas de usuario privilegiadas, formas alternativas de acceso, y cuando ya llevan un tiempo estudiando la red, que suele ser en torno a 2, 3 semanas, un mes, deciden. Hemos visto que en la mayoría de los casos lanzan un ransomware para luego pedir ese rescate, y es un ransomware muy personalizado, la extensión de los ficheros, el mensaje de rescate es todo totalmente personalizado para esa entidad, pero en algunos casos hemos visto que el grupo valora que igual les sale más rentable amenazar a la empresa con publicar información privada. Es decir, les roban gigas y gigas de información y luego les contactan por correo y les amenazan con hacerlo público en determinadas direcciones de Internet. Y eso hemos visto que lo han realizado también. Estos grupos han actuado a nivel mundial. De hecho, hay un grupo que ha actuado a nivel europeo con un impacto muy fuerte contra empresas. Tuvimos un caso en España justo en mitad del confinamiento, y al hablar con nuestros homólogos europeos es un grupo que ha sido muy activo también en otros países y que ha generado sobre todo temas reputacionales. Al final, ten en cuenta que estamos pensando que publican correos electrónicos internos, publican planes de negocio, publican ofertas que han hecho otros proveedores, y eso al final hace muchísimo daño. Entonces, en algunos casos, yo digo, los criminales valoran que puede ser más rentable extorsionar con hacer pública una información que pedir un rescate por cifrar. Gracias. Está claro que los ciberdelincuentes han aprovechado y lo siguen haciendo, pues, toda esta situación para atacar a ciudadanos y sobre todo a empresas, ya que de estas últimas pues, suelen lograr mayores botines o recompensas. Dicen los analistas que el 92% de los ataques se diseñan para robar credenciales, ya que es una de las puertas de entrada para cometer otros ciberataques, como el mencionado ransomware. Durante los últimos meses se ha visto un incremento significativo en el número de campañas de phishing. Con este tipo de ataques se busca suplantar una entidad conocida, incitar a la víctima a hacer clic en un enlace, descargar un fichero o enviar una información sensible para robarles credenciales o infectarles con malware. Asimismo, se han incrementado los ataques conocidos como fraude del CEO, en los que un estafador suplanta la identidad de un alto cargo que se dirige a los empleados con acceso a los recursos económicos de la compañía y les engaña para que hagan un pago o transferencia en su nombre. Marta, si te parece, hablemos primero de los distintos tipos de campañas. En tu opinión, ¿qué crees que deben hacer las compañías para prepararse y evitar o minimizar este tipo de ataques? Y si nos vemos afectados, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero, puntualizar que el phishing, al contrario que otros ataques, es más un medio que un fin, porque lo que buscan fundamentalmente es conseguir información. Como antes ha comentado Álvaro, pues la información, en el caso de las empresas, les puede servir o para ver cuál es el punto más vulnerable para hacer un ataque ransomware, como comentaba Daniel, o bien cuál es la información más valiosa para poder pedirles un rescate. En ese sentido, el phishing, como os digo, es un medio.
¿Qué ocurre? Que en prensa ha salido bastante. ¿Por qué? Porque el phishing no es solo para empresas. O sea, aquí nos están intentando atacar incluso a particulares porque es conseguir información de cara a, pues por ejemplo, conseguir la información de nuestras cuentas bancarias para poder robarnos, conseguir información de nuestros activos o de seguridad, pues saber si tienes alarma o no en casa para poder entrar. O simplemente conseguir información personal para venderla o conseguir nuestras claves para venderlas. En este sentido, y luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estar concienciado y preparado. Y el phishing todos lo asociamos, o hasta ahora se estaba asociando siempre a lo que era campañas de correo que te llega algo, como tú bien decías, que pinchas o vas a un link, te roban información, esto. Pero ahora mismo está el phishing, el vishing, que es lo mismo, pero por teléfono. De hecho, ahora ha habido una de, oye, que te llamo de Microsoft con acento extranjero, que estamos detectando que tienes un problema en tu ordenador, enciéndelo y te voy guiando. Y lo que te van guiando es para conseguir tener acceso a tu ordenador y a partir de allí a coger toda la información y las claves. El otro es el smishing, que está por SMS, que es lo mismo. Oye, que hubo uno de Hacienda de, has recibido ya el pago de tu declaración de la renta. Pulsa aquí y para ver la situación. Y lo que estaba haciendo era lo mismo, mandarte a una página web fraudulenta donde cogían la información. Y luego el que más me gusta, que es el que ahora nos está atacando a todos, que es, y no tiene un nombre así acabado en ing, no es ni phishing, ni vishing, ni smishing, que es en el WhatsApp. O sea, todo esto que está llegando por WhatsApp de, oye, que hay Mercadona está regalando 250 € en compras y vas a esta web y rellenas tus datos. Y ese es para coger tus datos y venderlos. El de, oye, que Nespresso está regalando cafeteras, lo mismo. Y a mí el que más me gusta, el de, activa el WhatsApp Gold, que con esto lo que vas a conseguir es ver dónde están tus contactos, qué es lo que dicen de ti, cuando realmente lo que estás haciendo es descargarte un malware que lo que está haciendo es dar visibilidad de todo lo que tú estás haciendo. ¿Vale? Entonces, ante todo esto, ¿qué es lo fundamental? Lo primero, concienciación, concienciación y concienciación. Y estar todos prevenidos. Sobre todo eso a nivel particular. Y en el caso de empresas, además de campañas de concienciación, pues bueno, una forma de concienciación es un phishing ético. Y aquí voy a meter una cuñita de, ojo, que ha habido casos que los sindicatos han protestado porque dicen, oye, que esto es en contra del empleado, siempre gestionarlo como una campaña de formación, o sea, o el phishing ético, que no esto, oye, te voy a formar porque no estás bien concienciado. Volvemos a la concienciación. Nosotros particularmente, oye, seamos rígidos en hacer un cambio de contraseñas periódico, porque una de las cosas que buscan son nuestras contraseñas para acceder a diferentes sitios. Y más si usamos la misma para el banco y para la web del colegio de los niños. Y en el caso de las empresas, forzar a ese cambio de contraseñas. Y luego, pues a nivel de las empresas, pues si conseguimos identificar credenciales robadas en Internet y forzar ese cambio de contraseña, pues es lo mejor. En el post, como decía antes Dani, volver a concienciar, hacer si se puede un análisis forense, para lo cual es muy importante en el caso de los emails o esto, no borrarlos, poder adjuntarlos para hacer el análisis de dónde viene ese fraude, de los metadatos, de por qué ha venido y no borrarlos para poder realizar el cierre de los activos fraudulentos que han propiciado esa campaña. Pues si ha sido un lanzamiento de correo masivo desde un servidor fraudulento, cerrar ese servidor, o desde una cuenta de correo específica que sea de un malo, pues el conseguir bloquearla. Ok, quería preguntarte también, Marta, en este bloque, por último, pues sobre el fraude del CEO. ¿Cómo realizan los ciberdelincuentes este tipo de ataque? ¿Qué debemos hacer para prevenir? Y en caso de vernos afectados, ¿qué debemos hacer para responder y mejorar en el futuro? Vale, en el fraude del CEO, como decía uno de los medios, es el phishing, porque lo primero que tienen que hacer es conseguir información de esa empresa para ver lo que es. Pues, por ejemplo, quieren saber cuánto es su presupuesto, quiénes son los directivos y los gestores económicos, cuáles son sus procedimientos para hacer las cosas, quiénes son sus proveedores, cuál es su ERP. Y para esto, ¿qué es lo que hacen? Pues por ejemplo, con phishing consiguen esa información, como hemos visto, navegan para conseguir información pública de la empresa. Como comentaba antes Álvaro, te pueden meter una ATP, una amenaza persistente avanzada, para conseguir toda la información.
o por ejemplo, si publicas tus facturas en la nube, pues es una forma, y no está bien protegido, es una forma de verlo, y en la ingeniería social. ¿Qué sucede? Pues que lo que hay que hacer, prevenir, prevenir y prevenir. Para eso, primero, tener unos protocolos y unos procedimientos bien establecidos de cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se da el fraude del CEO? Por el tema, porque al que le atacan con los temas de la urgencia. Esto es súper urgente en la petición y de la confidencialidad. Oye, lo estoy haciendo porque confío en ti y es discreto. Muy bien, todo lo que quieras, pero sigue los procedimientos definidos. Otra cosa que podemos hacer es establecer para según qué operaciones un sistema de doble firma, firmas mancomunadas para según qué transacciones. Igual que cuando tiene el banco, tú dices, oye, para consultar los datos, pues tengo una firma, por decirlo así, que es el usuario y el password. Pero si pido hacer una transacción, me piden una segunda firma, como es la clave de coordenadas, algo que tengo, e incluso un tercer caso que me mandan el SMS de verificación, un one-time password, ¿vale? Y en este caso lo mismo, establecer un sistema de doble firma, que no sea que una sola persona pueda hacer según qué cosas. Volver a concienciar, chicos, que si algo pasa y no es normal, oye, verifícalo. Llama, que ahora estamos acostumbrados a no llamar para nada. Entre el WhatsApp y demás no llamamos. Oye, si esto te mosquea, llama a tu jefe. Y más ahora que estamos en teletrabajo, porque a veces cuando te mosqueas dices, te vas al despacho y le dices, oye, ¿y esto? Ahora no me voy a pasar por el despacho. Es algo que está sucediendo ahora mucho. ¿Por qué? Precisamente porque están aprovechando que no tienes el contacto directo con el directivo que se supone que te está dando la orden. Entonces, por favor, llama, volvemos, concienciación, procedimientos y no saltarse ningún paso. ¿Vale? Luego, otras cosas que podemos tener, pues porque el fraude del CEO ya no es solo por llamar porque se lo piden una persona. Ahora extendemos ese nombre a cosas que hacen, por ejemplo, os he dicho que cogen información de cuál es tu ERP, quiénes son tus proveedores, si a través de un phishing o de otra forma son capaces de entrar y en tu ERP cambiar la cuenta a la que pagas, que son casos que nos hemos encontrado, tú crees que estás pagando a tu proveedor y 3 meses después te llama el proveedor y te dice, oye, Pepe, que llevas 3 meses de moroso, que no me estás pagando, que yo sé que ahora con esto del COVID y demás estás mal, pero que a mí también me afecta. Y dices, ¿cómo que no te pago si te he estado pagando? No, no, no. Miran el sistema y resulta que alguien ha cambiado el número de la cuenta bancaria en el ERP. Con lo cual, para eso, pues oye, sistemas de detección de anomalías, de cosas que pasan, sistemas anti-malware y auditorías a nivel de identidad digital. ¿Quién está haciendo qué en mis sistemas? ¿Vale? Y bueno, y luego, si ocurre, porque no nos engañemos, nadie está libre de esto, porque somos todos humanos, lo primero y más importante, denunciar. O sea, aquí el problema que hay es que como es un ataque que puede llevar a temas reputacionales, la gente se lo calla. No, denuncia. Segundo, en el caso que ha sido por emails y demás, no borres, como decía en el caso de phishing, para poder investigar y hacer el análisis forense y poder aportar esas pruebas a la denuncia, ¿vale? Revisar los procedimientos. Jolín, si yo tengo unos procedimientos y aún así he tenido un problema, igual tengo un problema en esos procedimientos y tengo que actualizarlos o establecer nuevos factores. Y por último, volver a formar y concienciar en que hay que seguir los procedimientos y hay que tener sistemas de verificación. Muchas gracias, Marta. Ahora más que nunca, y no solo a raíz de la pandemia, las organizaciones se enfrentan al reto de proteger la información y los activos que soportan sus procesos de negocio y gestionar adecuadamente estos riesgos de ciberseguridad a los que se exponen. Los especialistas han tenido que reaccionar con agilidad y dedicar mayores esfuerzos no solo a mantener, sino también a reforzar esa protección. En el caso de ataques a dispositivos, como el hackeo del móvil, a través de usuarios ajenos al mismo que pueden conocer, monitorizar o alterar la actividad del propietario real sin que éste se dé cuenta, o el fraude malware para cajeros, que consiste en la introducción en el cajero de software malicioso o una pieza de hardware para que expulse el dinero. Miguel, hablemos del hackeo de móviles y hackeo de cajeros. Por lo que has visto, ¿cuáles son los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes? ¿Qué crees que deben hacer las compañías para prepararse y evitar o minimizar ese tipo de ataques? ¿Qué tal, Roberto? Pues sí, en efecto,
En estos últimos 6 meses hemos visto también que un incremento en los ataques que se producen ya no solo desde los terminales tradicionales, que estamos hablando de servidores y de PCs, ¿no? Sino que luego al final, cuando pensamos en un cajero, pensamos en un móvil, parece que es una cosa totalmente diferente, pero no deja de ser un ordenador en chiquitito y un ordenador blindado que hay distribuido por toda la geografía, ¿no? Entonces, al final, son igualmente puntos muy vulnerables para entrar. Y bueno, y al final los malos pues les da lo mismo, es decir, lo que les importa es entrar y si hay un punto más débil, que es el móvil que tienes en casa antiguo, pues van a intentar entrar por ahí, ¿de acuerdo? Esto, a mi modo de ver, se ha visto incrementado, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Ya lo apuntaba Daniel al principio, ¿no? Y al final los negocios ahora mismo son mucho más vulnerables. ¿Por qué? Porque a nivel de negocio hay una consigna y es que el negocio no pare, que las cosas sigan funcionando, que se puedan seguir prestando los servicios y esa es un poco la directiva que viene desde arriba, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas no pueden parar y entonces, pues al final somos o es mucho más vulnerable ahora mismo cualquier empresa de quedar separada una semana o 2 semanas. La capacidad de chantajear a la hora de pagar un rescate ante un secuestro de información, pues es mucho mayor, ¿vale? A nivel técnico pasa algo similar, ¿no? Es decir, hemos mandado a todos los empleados a sus casas, están ahí con sus ordenadores, en algunos casos son los ordenadores personales, y algo parecido pasa con las tablets, con los móviles, ¿no? Es decir, pues, los departamentos de TI han habilitado de una forma lo más rápida que han podido la capacidad para que todos nosotros podamos, pues eso, desde el móvil consultar el correo electrónico, acceder a la intranet, acceder a las aplicaciones corporativas y lo han hecho lo más rápido que han podido, es decir, ha sido casi de un día para otro y en muchos de los casos, pues bueno, yo creo que, o por lo menos lo que hemos visto es que se ha descuidado mucho el asegurar un poco que se hace con las mismas medidas de seguridad que muchas veces a lo mejor sí que tenemos implementado en los portátiles, ¿no? Es decir, pues casi todos nosotros nos conectamos a través de VPNs y sistemas seguros, pero muchas veces desde el móvil no es habitual estar estableciendo una VPN para acceder al RP o para acceder a los servidores corporativos y es ahí un poco donde por donde también yo creo que se han visto mucho más vulnerables las empresas, ¿vale? Los malos también han evolucionado. Es decir, ya hace mucho tiempo que esto ya no es cuestión de lobos solitarios o de equipos puntuales. Estamos hablando de auténticas mafias. Cada vez, de hecho, se habla más del hacking as a service. Es decir, hoy en día es fácil contratar pues una serie de troyanos o bueno, ya no te digo solo el sistema, el fichero en sí, sino todo lo que va alrededor, todo el sistema de pagos, todo el sistema de comunicación, de contacto, puedes ya prácticamente comprar como quien compra en Amazon o quien compra pues un servidor puede comprar ya un paquete completo de servicios para poner en riesgo su organización y evidentemente sacar una tajada económica importante, ¿no? Todos hemos escuchado hace no mucho tiempo el caso que sucedió en Tesla, ¿no? Donde a uno de los empleados pues les ofrecieron la posibilidad de meter el bicho dentro y ir a pachas, ¿no? Pues al final eso cada vez hace más complicado todo esto, ¿vale? Y luego otra de las cosas que también venimos observando es que, pues claro, todos estos ataques, ¿no? Donde al final los equipos atacantes quieren rentabilizarlos, sacar dinero de todo esto, está toda la parte asociada a nuevas divisas, ¿no? Pero al final el poder sacar dinero del que solemos usar, sacar euros, sacar dólares, pues siempre es interesante. Muchos de los ataques están basados en muleros, es decir, en gente que bien sabiéndolo o no sabiéndole los utilizan como intermediarios para sacar el dinero, pero bueno, por eso hay mucho análisis y mucho trabajo de estos equipos en lo que llaman el jackpotting, ¿no? La posibilidad incluso de intervenir estos cajeros y que sean los cajeros los que una vez que se mete dentro un malware, pues
puedan pues directamente el sueño de todos nosotros, echar los billetes sin tener que hacer prácticamente nada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el ámbito específico del mundo de los cajeros, pues bueno, ahí hemos visto pues desde los típicos ataques más tradicionales asociados al clonado, duplicación de tarjetas, muy habituales, pero también, por ejemplo, hemos visto como a raíz un poco de la pandemia se ha establecido, por ejemplo, que las retiradas en efectivo que se podían hacer por contactless se han aumentado significativamente, de los 20 euros a los 50 en muchos casos, pero ya muchos bancos han tenido que establecer mecanismos de control porque, claro, también a alguien que le roban la cartera o hacen algo también tiene más facilidad para quitar mucho más dinero, ¿no? Y han tenido que establecer mecanismos o dobles controles o sistemas de OTP o de PIN para aún así controlar que no se puede hacer muchas veces consecutivas, ¿de acuerdo? Están los ataques a través de lo que es la red de cajeros, ¿de acuerdo? Donde se accede a los cajeros a través de, bueno, de las comunicaciones, donde, como comentaba Daniel, un sistema de monitorización activa de eventos muy controlado al final es la única solución que tenemos. Tener en cuenta que la red de cajeros, el gran problema que tiene es que no son unos equipos que tienes en un edificio, sino que al final los tienes desplegados por toda la geografía, muchas veces en pequeños establecimientos y, bueno, pues requiere tener ese control y tener unas comunicaciones que te permiten monitorizarlo en todo momento, ¿vale? Tenemos la parte de los ataques físicos, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que comentaba antes del jackpotting, ¿no? Es decir, al final lo que estamos haciendo es tener un servidor blindado alrededor, pero aún así pues existen ataques que consisten en poder acceder, poder pincharse a esa máquina y bueno, y utilizar vulnerabilidades. Es decir, había un informe por ahí que decía que, bueno, que todavía existen muchos cajeros con Windows XP, ¿de acuerdo? Entonces, pues imaginaros, es decir, ahí pues hay que utilizar técnicas de virtual patching, hardering, bastionado, todo tipo de mecanismos para garantizar que esos equipos pues funcionan adecuadamente, ¿de acuerdo? También es importante ahí tener un inventario correcto de todo lo relacionado con la obsolescencia de esos equipos y el fin de vida útil de los diferentes sistemas operativos y aplicativos que corren sobre ellos, ¿vale? Y luego también el que más nos solemos encontrar y que más vemos es todo lo relacionado con, pues bueno, un poco lo que comentaba Marta, ¿no? Toda esa parte que a veces es una mezcla de ingeniería social, conseguir privilegios, acceder, llegar y controlar los sistemas y bien, como decía, ¿no? Pues se modifica el número de cuenta y ahora el dinero le llega a otro lado, ese dinero se saca a través de un mulero de hackers de estos y bueno, son diferentes técnicas que son habituales en el ámbito de la banca. Y en la parte asociada a los dispositivos móviles, la problemática es ligeramente diferente, ¿no? Aquí depende mucho de la estrategia de movilidad que tenga cada organización, ¿no? Es decir, aquí existen desde los antiguos modelos que llamaban los COBO, que eran terminales que eran propiedad de la organización y solo se podían utilizar con fines empresariales, eran las antiguas BlackBerry, este tipo de elementos donde todo el software y todo lo que había solo podía tener un ámbito profesional, pero cada vez más pues las organizaciones van a modelos en los que son terminales corporativos, en los que se permite también el uso personal, ¿de acuerdo? Pero en muchas ocasiones no se ponen los mecanismos necesarios para poder diferenciar o separar la información corporativa que hay en un móvil de la información personal, ¿de acuerdo? Eso al final, pues imaginaros, ¿no? Pues casi todos nosotros tendremos en el móvil el correo del trabajo, si nos vamos ahí a los contactos y buscamos, pues nos aparecen prácticamente todos los contactos de la organización, los 16.000 empleados de nuestra empresa aparecen ahí en el directorio y al mismo tiempo pues tenemos o podemos tener aplicaciones
personales o personales de los niños o cualquier cuestión que podrían llegar a obtener y utilizar acceder a esa información, ¿de acuerdo? Tenemos también muchas organizaciones que van a una estrategia de bring your device, ¿no? Es decir, oye, vale, determinadas personas de la organización tienen teléfono en esa modalidad corporativa, pero se permite se permite lo que es el bring your device. Es decir, tú adicionalmente al móvil corporativo, pues tienes tu iPad en tu casa y puedes conectarte y puedes acceder al correo, puedes acceder a los recursos, a tus herramientas corporativas y es donde hemos detectado que se ha dado vía libre durante estos meses y muchas empresas pues han permitido, oye, mira, trabaja como sea, es decir, no tienes accede, no te preocupes, ya veremos, ¿no? Y bueno, nosotros hay un ejercicio que hacemos con muchos clientes cuando un poco trabajamos con ellos un poco a posicionar un poco las estrategias un poco de movilidad y las tecnologías óptimas para gestión. Y es que utilizamos unos scripts que tienen a disposición los diferentes aplicativos de servidores de correo, ¿no? Y la verdad que los clientes en muchas ocasiones se quedan alucinados, ¿no? Porque ellos a veces tienen la visión de, bueno, yo he comprado 10.000 móviles que tienen 10.000 empleados y es lo que tengo que controlar, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Pero luego ejecutamos estos scripts y de repente descubrimos que a ese servidor de Exchange pues están accediendo 35.000 dispositivos diferentes, ¿no? Que claro, es el móvil, es el iPad, es el teléfono que tiene en casa o el ordenador de andar por casa y claro, todos esos dispositivos que están por ahí pues no tienen absolutamente ningún mecanismo de control ni de securización en muchos casos, ¿no? Entonces, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Aquí al final, en los departamentos de seguridad estamos focalizados en asegurar y proteger la muralla, ¿no? Tenemos una muralla enorme y ahora mismo que estamos en modo de trabajo, la muralla es todavía mucho más larga de lo que era antes, ¿no? Y bueno, y tenemos que dividir el presupuesto que tenemos en seguridad para reforzar toda esa muralla, pero bueno, los cacos pueden invertir todo el dinero que quieran en un punto determinado que nos detecten y ese punto, pues si puede ser esa tablet con Android 6 que está en el salón y que tiene el Candy Crush del niño, pues van a ir a esa porque van a ganar todo, van a conseguir todo el control que Muchas necesitan. gracias, ¿Vale? Miguel. Muy bien. Sí, ya sabemos que lo fundamental en este camino hacia una mayor seguridad en las organizaciones es comenzar por identificar los riesgos, poner en marcha acciones para protegerlos, determinar una estrategia para detectar posibles ataques, contar con especialistas para poder reaccionar eficazmente y, por último, disponer de las capacidades para recuperarse de los mismos. Además, ante las situaciones que estamos comentando durante el encuentro, destacamos algo fundamental con lo que, de forma casi obligatoria, debería contar toda organización, un plan de contingencia y crisis en los que específicamente deberían estar contemplados este tipo de ataques. En nuestra humilde experiencia, las mejores prácticas son tener prevista esta acción como plan de compañía, no solo como plan de TI, hacer ensayos de un gabinete de crisis y asumir que no tener un email, o sea, que puede no haber un email, una centralita telefónica, etcétera. Asignar acciones claras, planificar y vigilar la comunicación externa hacia el mercado, hacia los clientes y la interna, que no es menos importante, hacia los empleados, hacia los subcontratistas, etcétera. Separar funciones es otro aspecto clave, ya que entendemos que debe haber un equipo centrado en la contención y la respuesta al incidente y otro equipo centrado en la recuperación de los servicios. Y ambos equipos, lógicamente, tienen que colaborar y trabajar juntos, pero tienen objetivos distintos y llevar a cabo iniciativas en paralelo. Importante también equilibrar la velocidad de recuperación con asegurar cada paso de la recuperación con las medidas adecuadas de protección. Por ejemplo, definir listas blancas de usuarios o instalar agentes EDR en servidores y equipos para monitorizar su actividad tras el ataque. En todo este proceso entendemos que es fundamental el papel que juega la dirección y especialmente el CEO como máximo responsable en una crisis. Solemos decir que sin duda la mejor improvisación es la que se prepara. Tras esta revisión, Álvaro,
¿qué recomendaciones lanzarías a las compañías? Pues, en primer lugar, todo lo que has comentado del plan de contingencia es algo fundamental, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado, en nuestro caso no han sido empresas, han sido entidades públicas que se han visto afectadas por ataques disruptivos como sobre todo ransomware. La campaña de Mote del año pasado fue brutal y tuvimos que hacer muchas intervenciones. Fundamental tener ese plan de contingencia. También para ese plan de crisis, tener muy claro a quién hay que llamar para cada cosa, porque es muy habitual que entre en pánico el ayuntamiento entero, hemos tenido muchos casos de ayuntamientos, y resulta que para acceder a determinado log que podría dar información sobre qué está pasando o qué ha ocurrido y cómo se está propagando el malware, resulta que se lo lleva una persona que va 2 días a la semana porque es una empresa subcontratada, etcétera, etcétera. Tiene que tener también muy claro en ese procedimiento para qué activos hay que avisar a qué persona. ¿Vale? Eso hay que tenerlo siempre muy claro. Y como recomendación en general a las empresas para hacer frente a este tipo de ataques, pues lo ha dicho Daniel al principio muy bien, lo ha repetido Marta, lo ha dicho Miguel, creo que todos nosotros lo tenemos grabado en la cabeza y que en todos lados se repite, pero es fundamental la monitorización. ¿Vale? Es adoptar un enfoque proactivo frente a los ciberataques, es decir, no tener ese enfoque reactivo de cuando pasa algo ya miro logs, ya cuando tengo el problema actúo, sino tener ese enfoque proactivo que, claro, lo que requiere es tener un equipo de seguridad dedicado, dedicar recursos a gente que esté dedicada 24 horas y que su única tarea sea labores de monitorización, labores de revisión de eventos y de todo este tipo de alertas, ¿no? Nuestra recomendación es que lo ideal es tener un SOC, un centro de operaciones de seguridad, pero claro, en muchas ocasiones esto no es posible por temas de presupuesto y porque, como tú has dicho, Roberto, el apoyo de la dirección es fundamental y en algunos casos la dirección ve la seguridad como un coste y no como una inversión. Es decir, al corto plazo dices que me va a costar tantos cientos de miles de euros y no veo un retorno claro de inversión. ¿Vale? Entonces, esa concienciación hacia arriba de la parte de la dirección es también muy, muy importante. Y también lo que han dicho todos ellos, también lo ha dicho Roberto, perdón, lo ha dicho Miguel, lo ha dicho Marta, lo ha dicho Dani, la parte de concienciar a los usuarios. El eslabón más débil de la cadena es el usuario y tenemos que conseguir que sean nuestros aliados, que tengan un mínimo de, que tengan las orejas levantadas y que si les llega un correo un poco raro, que antes de abrirlo, aunque sea que sean capaces de preguntarle a la gente de seguridad. Ese es el trabajo que nos va a ahorrar muchos problemas. Muchas gracias, Álvaro. A continuación, y antes de pasar al tiempo de preguntas o de compartir experiencias, nos ayudará seguro pues, repasar las principales lecciones aprendidas que hemos querido compartir hoy con vosotros. Todos los expertos y analistas coinciden en que el número de incidentes va a seguir creciendo. Es sin duda algo que nos obliga a poner foco en prepararnos para los incidentes de seguridad que podamos sufrir. En este sentido, es fundamental el plan de continuidad de negocio. Es importante que esté definido y probado antes de que se produzca la crisis, incluyendo escenarios para este tipo de ataques. Es igual de importante tener definida la estrategia de recuperación con dos objetivos. En primer lugar, evitar que haya improvisación y que los equipos de trabajo se desgasten lo menos posible. Y en segundo lugar, poder recuperar en los menores tiempos posibles pues, todos los sistemas y los servicios que la compañía ofrece a los usuarios o a los clientes. Algunos de los mecanismos más efectivos para prevenir y proteger de este tipo de ataques son los relacionados con la gestión de identidades, accesos y cuentas privilegiadas. Toma también especial relevancia la concienciación de usuarios y empleados. Y finalmente hemos comentado también la importancia de la protección, detección y respuesta, especialmente en el endpoint con soluciones tipo EDR o virtual patching. A continuación abrimos el tiempo de preguntas o comentarios que habéis ido formulando en el chat durante la sesión. Buenas tardes a todos. Os traslado una pregunta que ha planteado Gonzalo, que dice que contamos con las medidas del alto representante para la política exterior y seguridad común, Mr. Pex, para luchar contra todas estas organizaciones criminales internacionales en la Unión Europea, con la inmovilización de sus recursos económicos, la imposibilidad de tránsito por la Unión Europea y su incorporación en una lista por parte del Consejo de Europa. ¿El CCN-CERT participa en la inclusión en dicha lista?
no se hacen escasas estas medidas, es como querer participar en caza mayor con escopeta de perdigones. Creo que es para ti, Álvaro. Muchísimas gracias. Pues lo que ocurre es que nosotros en el CCNCERT no somos un servicio policial. No tenemos capacidad de presentar un caso criminal ante un juez ni realizar una investigación policial. ¿Vale? Cuando nos hemos enfrentado a casos de este estilo donde hay organizaciones criminales detrás, sí que hemos apoyado a las víctimas en todo momento, les hemos dado recomendaciones para el momento de presentar esa denuncia, porque muchas veces, ya lo habéis comentado, que lo primero que les pide el cuerpo muchas veces es empezar a formatear máquinas, y nosotros lo que les recomendamos es, primero, para facilitar la investigación, y segundo, porque luego, en caso de que presenten una denuncia, Guardia Civil o Policía se lo van a pedir, que preserven siempre esas evidencias. ¿Vale? Entonces, estos casos que comentan, que son de grupos cibercriminales que operan en Europa, lo que sí que tenemos buena relación los CERTs de las distintas naciones, aparte de con nuestros respectivos servicios policiales, es con Europol. ¿Vale? Europol lleva a cabo un trabajo muy importante de seguimiento de estos grupos, y tuvimos un caso muy reciente, hace un par de años en España. Europol consiguió detener al líder de una de las mayores organizaciones de cibercriminales que robaban en bancos, del grupo Carbanac, y le detuvo precisamente en España, una actuación de la Policía Nacional. Gracias a las distintas investigaciones de ataques de este grupo a distintos bancos europeos, todo lo que se puso en común, Europol pudo llegar a localizar a quien en última instancia estaba detrás de estos ataques, y fueron capaces de detenerle. Nosotros, cuando entramos en contacto con Policía y Guardia Civil en estos casos, aportamos todo lo que hemos visto en la investigación, todas las evidencias que tenemos, de todos los IOCs que tenemos, y todo aquello que les pueda permitir a ellos avanzar y dar ese paso en el que nosotros de ahí sí que nos quedamos al margen. Esas medidas, pues desgraciadamente estos grupos criminales es que actúan bajo cuentas falsas, anonimato, los muleros que ya se han comentado, es decir, nunca van... Es muy complicado hacer ese seguimiento de sus actividades. Entonces, se les pueden bloquear cuentas que se hayan detectado que son suyas, pero al fin y al cabo son medidas que a determinados grupos no les aplican en la vida real. Muchas gracias, Álvaro. Otra persona, Luis, plantea la siguiente cuestión. Últimamente recibo intentos de phishing muy bien hechos. No todos en mi equipo son tan cautos. Los dominios remitentes parecen fiables. No sé cómo pararlo. Bueno, como queráis. a ver, yo vuelvo a lo que he repetido. Concienciación, y una forma de concienciación, como os he dicho, es el entrenamiento, phishing simulado y demás, procedimientos muy bien hechos, efectivamente, pero también pensemos una cosa, y lo podemos decir en la concienciación. Mi abuelo decía, nadie da duros a pesetas, ¿vale? Si alguien te está diciendo, te voy a regalar unas vacaciones en el Caribe porque me pinches aquí, dices, uy, esto no es normal, ¿vale? Por muy bien que esté, por ejemplo, una cosa muy típica ahora, que los emails de los remitentes estos de phishing, en lugar de poner que viene de un Office 365, pone que vienen de un O356. Eso efectivamente es difícil de ver, pero tú piensa, a ver, normalmente en tu empresa los equipos de soporte te piden las cosas por email dando tus credenciales. No. Nunca pinches en el link en el correo. Que te dicen algo del banco. Tú piensas lo que harías si fuese con tus tu dinero, tu banco. ¿Pincharías en el link? No. Te vas a tu web del banco, metes tus credenciales y vas por allí y ves si es cierto. Pero no pinchas en el link. Y lo mismo para los temas de empresa. Oye, que es que tenemos que el servidor del SAP de no sé qué, que hay que hacer tal cosa, pincha aquí. No, perdona. Te vas ahora en remoto a tu extranet o con tu VPN, te conectas y vas al sistema. No pinches en el link. ¿Vale? Pero ahí, Marta, estoy de acuerdo con... Perdona que te he interrumpido. Ahí estoy muy de acuerdo con Luis, ¿no? Que hemos pasado de esos correos, ¿no? De que de repente tenemos una novia rusa o de que nos han regalado, ¿no? Que nos han regalado, nos ha tocado algo y nos van a ingresar dinero, ¿no?
a modelos mucho más sutiles y además que vienen hacia las ansias que tenemos, ¿no? Del Amazon, de que llega el paquete, que verifiques y que no te lo han podido entregar y que pongan los datos para que te lo entreguen. Es decir, cada vez son más sutiles, pero bueno, yo creo que ahí esa concienciación que es fundamental, pero que siempre tiene el riesgo del humano, pues eso tiene que ir complementada con ya los sistemas avanzados un poco de detección de amenazas, ¿no? Ya muchos de ellos con mecanismos, ¿no? Que se apoyan en inteligencia artificial un poco para detectar y cortar cuando esa concienciación o ese truco pues ha ido adelante, ¿no? Es decir, no, al final no podemos dejar confiar todo en el usuario y siempre tiene que haber pues es una segunda línea que controle, que corte y que realimente, como hablábamos también antes, esos procesos de formación, concienciación y política. El EDR que comentabais antes, porque ya en las empresas además todos tenemos el anti-phishing, anti-malware y demás, pero el EDR es fundamental, que es no solo el bloquear las cosas que lo parecen, sino luego seguir analizando a ver y si ocurre algo que no es normal, pararlo. O antes has comentado los cajeros que todavía están con Windows XP. Es que no son solo los cajeros. En las empresas hay muchísimos equipos que no se pueden cambiar porque, bueno, sobre todo en los entornos industriales o médicos, que son equipos que tienen una esperanza de vida que no es como el portátil que a los 4 años lo cambias o el móvil que igual a los 2 lo cambias, sino que tienen esperanzas de vida de 10, 15, 20 años. O sea, más como si fuese un lavavajillas, bueno, ahora ya no duran tanto, pero mínimo 10 años. Entonces, no están actualizados y hay que poner sistemas de parching virtual. Pues, por ejemplo, decir, oye, está intentando hablar una aplicación con otra. Pues esto no es normal. Hombre, el Outlook sí que habla con el Teams, pero no es lo normal. Si una aplicación está intentando hablar con otra, hay algo. ¿Y eso cómo lo ves? Pues eso, con un sistema EDR, con un sistema de parching virtual. Yo creo que la clave está en la monitorización activa, ¿no? Que hemos comentado, yo creo que todos los ponentes. Al final, tener una monitorización activa de la seguridad es un poco el remedio para todo. Gracias por la respuesta. Miguel nos remite la siguiente pregunta también. Marta ha mencionado varios puntos de entrada de los virus de phishing, ransomware, etcétera, ya sea a través de emails, SMS y demás. Con esta migración masiva hacia el teletrabajo, se ha extendido el uso de herramientas corporativas como Teams, Google, Zoom. La necesidad de mantener la comunicación con los clientes hace que inconscientemente aceptemos la instalación de ese tipo de software. ¿Se ha detectado que hayan aparecido intentos de campañas mediante estas aplicaciones? Uy, sí. De hecho, habréis oído todos el tema de Zoom, que el problema que tenía, que se colaban en medio intrusos y hacían cosas no deseadas. Bueno, en Inglaterra en una clase de infantil pues metieron temas de porno y también en una conferencia. Entonces, aquí, aparte de esto, otro tema muy importante, que ha salido antes también, el tema de la gestión de los usuarios y de la identidad electrónica. A ver quién te está enviando eso, ¿vale? Y si tiene sentido, oye, que sí, que vamos a tener una reunión, que te descargues esto. Dices, a ver, ¿quién me lo está enviando? Verifico, vuelvo a lo mismo, llamar en los sistemas, como bien han comentado, la monitorización mediante EDR o mediante sistemas de virtual patching, comprobar si esto es normal y sobre todo cuando te vas a conectar a una conferencia, bueno, aquí todos los que os habéis conectado os habéis tenido que registrar para ver que realmente sois vosotros y daros una clave para, os han mandado luego el link para conectaros y no se deja aquí conectarse a cualquiera si antes no se ha identificado, ¿vale? Entonces volvemos al tema de la identidad digital, de verificar esa identidad. Muy bien, muchas gracias, Marta. Estamos sobre el tiempo previsto. Gracias a todos, nos ha encantado contar con vuestra presencia en la sesión y esperamos que haya cubierto vuestras expectativas. Creo que queda alguna pregunta en el tintero, pues la responderemos por escrito posteriormente. Concluimos aquí nuestro webinar, los ciberataques más recientes, lecciones aprendidas. En breve recibiréis un correo con información complementaria y una breve encuesta para conocer vuestro grado de satisfacción con el encuentro. Y conocer vuestra opinión pues nos ayudará a seguir mejorando. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos.